Tengan buenas noches, hermanos y hermanas. Sean bienvenidos a este espacio durante estos 4 semanas de julio, en los cuales vamos a tener una catequesis sobre la vocación. Este mes en la diócesis está destinado a reflexionar sobre la vocación. Y cuando hablamos de vocación no solamente estamos hablando a la vida consagrada, sino que a lo largo de estos temas vamos a darnos cuenta que Dios nos llama a todos a la gran vocación de ser sus hijos. Y el Hijo de Dios es aquel hombre y mujer que trata de seguir más de cerca al Señor. Y en estos tiempos en los cuales vivimos tan ajetreados, incluso de angustia, si queremos en algunos casos, de desasosiego, de desesperanza, que no vemos a veces el oriente, no vemos hacia dónde vamos, pues el Señor nos invita a recordar que somos hijos de Dios y debemos de vivir conforme a ese hecho de ser hijos de Dios. Por tanto, yo en nombre de la parroquia, del Padre Leo y Padre Carlos, y como encargado de la pastoral vocacional de aquí, de San Antonio de Padua, les invito a que todos y cada uno de nosotros asumamos estos temas de una forma muy personal, que experimentemos en primer lugar la llamada de Dios, que la experimentemos, que la hagamos nuestra, que no pase de largo esta palabra. Segundo, que tratemos de responderle en la vocación concreta. Y tercero, que vivamos nuestra misión dentro de esa vocación. Eso en primer lugar. En segundo lugar, también les invito que todo este mes, y ya voy a estar diciéndoles algunas sugerencias con respecto a cómo celebrarlo, lo tratemos de enfatizar nuestra oración por las vocaciones, por la vocación, a ser verdadero y auténtico hijo de Dios, un laico comprometido, soltero, casado, como sea, que tratemos de ser ahí hijos de Dios, que se nos vea que somos hijos de Dios a través de las actitudes. Y también, pidámosle al Señor, muchas vocaciones para la iglesia, y dentro de esa iglesia, a nuestra congregación del Santísimo Reino. Así que les dejo, sin más ya, con los muchachos, jóvenes adultos, que conforman esta pastoral vocacional de nuestra parroquia San Antonio de Padua. Que dicho sea de paso, que les agradezco mucho su disponibilidad, y a todos, gracias por sintonizarnos. Ya he visto que hay algunos que están viéndonos. Así que si lo vemos y podemos compartirlo con otros hermanos de la parroquia, qué bien, me alegro, porque el fin es que llegue a todos. Que Dios me los bendiga, y ahora los dejo con Gaby y con Javier, que son un matrimonio joven que conforma la pastoral vocacional, que nos van a ayudar a reflexionar en este día. Que Dios me los bendiga a todos. Buenas noches, hermanos y hermanas. Les saludan Gabriela Rodríguez y Javier Contreras, agentes de pastoral vocacional de nuestra parroquia San Antonio de Padua. En esta noche queremos compartir con ustedes el tema sobre el llamado. Como ya decía el Padre Neri, estamos en julio, el mes de las vocaciones a nivel nacional en Honduras. Vamos a compartir hoy este primer momento de la vocación, que es el llamado. Les invitamos, hermanos, ahí donde ustedes se encuentran, podamos hacer la oración inicial, que podamos hacer la oración por las vocaciones redentoristas, y les invito a poderla hacer. Señor Jesús, Maestro, Pontífice y Pastor, que nos conduces a tu reino. Tú dijiste, la mies es mucha y los obreros pocos. Rueguen al dueño de la mies que manden obreros a su mies. Tú sabes cuánto necesita de buenos pastores tu rebaño. Enciende, en el corazón de muchos jóvenes el afán de entregar generosamente su vida a tan noble idea. Muy especialmente imploramos abundantes llamados para tu amada congregación de misioneros redentoristas
que impregnados del espíritu de San Alfonso María de Ligorio, lleven tu evangelio especialmente a las almas más desamparadas. Te lo pedimos por nuestra Madre, la Virgen Misionera del Perpetuo Socorro. Así sea, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Iniciando con el tema, ¿qué es la vocación? Podemos definir de forma general la vocación como un proceso de comunicación entre Dios y el hombre. Y es que definitivamente, hermanos, si usted ha tenido o tiene un encuentro personal con Dios, un encuentro genuino con Dios, esto nos va a llevar a descubrir una vocación, a descubrir la llamada que el Señor nos hace. Y es que la palabra vocación significa llamado. Y en el llamado que Dios nos hace, vamos a encontrar esa voz del Señor que nos habla, ya sea por medio de un hermano, en una situación concreta de nuestras vidas, desde nuestro corazón, nos puede hablar de muchas formas. La vocación conlleva 3 momentos importantes, que es, número 1, la llamada. Es el Señor quien toma el primer paso, es Él quien decide llamarte. Es Él quien da el primer paso por amor, no somos nosotros, y lo da por puro amor y gratuidad. Luego implica la vocación un segundo momento, que es la respuesta a ese llamado por parte de nosotros. Esa respuesta puede ser afirmativa o negativa, y ojalá sea una respuesta generosa, responsable y en plena libertad. Y una vez que le hemos respondido al Señor, implica una misión. El Señor nos encarga tareas específicas, nos encarga cosas que hacer, que cumplir en los diferentes ambientes en los que nos desenvolvamos. Un estilo de vida concreto, como el matrimonio, el sacerdocio, la vida religiosa, la vida laical célibe, una misión en nuestro trabajo, una misión en nuestra familia, una misión en la comunidad cristiana. El Señor nos llama a una misión concreta. Y lo importante es que la primera vocación que Dios nos da es la vocación a la vida. Dios ha creado al hombre por amor y lo ha llamado también al amor. Y es la vocación fundamental e innata de todo ser humano, porque el hombre fue creado a semejanza de Dios, que es amor. El Señor nos sigue llamando cada día, hoy, para que le sigamos. No podemos esperar ser perfectos para responder generosamente su llamado, para poderle responder al Señor, aquí estoy, ni asustarnos por nuestros límites o nuestros pecados, sino experimentar la voz de Dios, discernir nuestro corazón para poder actuar nuestra misión personal en la iglesia, en el mundo y vivirla en el hoy que Dios nos da. Todos tenemos vocación. Todos hemos sido creados por Dios con un propósito y un fin. Dios ha querido que cada uno de nosotros tengamos un proyecto único, pensando desde toda la eternidad. Y como nos dice la lectura de Jeremías, antes de formarte en el vientre, te elegí. Antes de que salieras del seno materno, te consagré y te nombré profeta de los paganos. En medio de esta vocación que el Señor nos hace, esta llamada que Dios nos da, pueden haber muchos ruidos que nos interrumpan escuchar el llamado de Dios. Y hoy nos podemos preguntar, ¿será que me siento llamado por Dios? No sé si alguna vez te lo has preguntado, creo que sí, pero si no nos lo hemos preguntado, hoy por medio de este medio Dios te dice, te estoy llamando, te estoy tocando a la puerta, te necesito para algo, te he encomendado una misión desde antes que nacieras y te llama por tu nombre personal y te pide que le escuches. Entonces, escuchemos esa voz de Dios que hoy nos está hablando y que nos sigue hablando día con día. Pero en medio de ese llamado, debemos saber identificar también los ruidos que nos impiden escuchar la voz de Dios, y cada quien tendrá sus ruidos personales y muy propios que nos impiden escuchar la voz de Dios. Hoy vamos a mencionar algunos en esta presentación. Como dice la diapositiva, podemos dejar de escuchar a Dios por el reproche.
cuando le reprochamos a Dios lo malo que nos pasa y nos impide el diálogo con Él. Hoy pues estamos acostumbrándonos a una nueva realidad muy limitada, donde estamos encerrados, donde no podemos incluso ver a nuestros amigos, nuestra familia, no podemos trabajar con normalidad, y en medio de esta situación puede que nos nublemos por el reproche, decir a Dios, Dios, ¿por qué pasa esto? Y nos amarguemos, nos llenemos de desesperanza y no podamos escuchar a Dios. E incluso en estos momentos de crisis, Dios sigue llamando. Dios nos sigue llamando, nos sigue necesitando, incluso nos necesita más y nos está pidiendo cosas a las que debemos responderle. El rencor y la envidia son sentimientos negativos que muchas veces, por estar preocupados en ese rencor que sentimos por alguien, en la envidia que sentimos por alguien, puede que no escuchemos la voz de Dios o no descubramos los talentos que tenemos para servir a Dios en el hermano, en la iglesia, etc. El miedo y las preocupaciones. Hoy en día el miedo, las preocupaciones creo que están en niveles muy altos en nuestras vidas. Miedo a qué va a pasar mañana, miedo a de si me voy a infectar, si mi familia se va a infectar, miedo porque ya estamos infectados, miedo por qué vamos a comer, porque hemos perdido el trabajo o porque lo vamos a perder, miedo a las preocupaciones de con qué voy a pagar la comida, los servicios públicos. Podemos tener muchas preocupaciones hoy en día, sin embargo, como cristianos llenos de esperanza alegre, debemos confiar en el Señor, que en medio de la crisis no nos abandona, como no abandonó al pueblo de Israel en medio de los momentos de crisis. Dios está con nosotros, aunque a veces no lo veamos y dudemos de su presencia. Él está con nosotros y nos sigue llamando. En medio de la tribulación, Él llama con amor y debemos estar atentos para poder responder. La debilidad, la vanidad, la mediocridad también pueden impedirnos estar pendiente de lo que Dios quiere. La pereza, en la mediocridad podemos asociar la pereza, que muchas veces no nos gusta orar, no nos gusta escuchar la palabra de Dios, no nos gusta escuchar la Eucaristía. La vanidad de estar preocupados por qué dirán de mí, no nos deja escuchar a Dios. La debilidad, ese pecado que nos hace sentirnos indignos de Dios. Sin embargo, como cristianos sabemos que la misericordia de Dios es infinita y Él en su infinita misericordia hoy te llama. No lo dudes, no lo dudes, porque Dios te está llamando aún en medio de nuestra miseria, en medio de nuestra debilidad humana. Él nos llama y quiere una respuesta, y ojalá que sea afirmativa. El pasado, los errores que hemos cometido nos hacen sentir que somos indignos de Dios y realmente que Él es demasiado santo para nosotros. No somos dignos de Él, sin embargo, confiamos en su infinita misericordia y confiamos nuestro pasado a Él también. Se lo hemos entregado, le entregamos nuestro pasado, nuestros errores, para que Él nos restaure y nos haga siervos suyos. Las fantasías, una imaginación desbordada que impide escuchar la voz de Dios. Entonces, hermanos, identifiquemos de manera personal qué ruido te está impidiendo escuchar la voz de Dios para que podamos eliminar ese ruido, confiar y escuchar en Dios para poder responderle. Dios siempre nos sigue hablando. Dios nos sigue hablando a través de sus textos bíblicos. Dios nos sigue hablando a través de la oración. Por eso les invito a que podamos hacer la lectura bíblica del Evangelio de Marcos, del capítulo 12, del versículo 26 al 27. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. Y en cuanto a saber si los muertos resucitan, ¿no han leído en el libro de Moisés, en el capítulo de la zarza, cómo Dios le dijo: yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob? Dios no es un Dios de muertos, sino de vivos. Ustedes están muy equivocados. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El texto bíblico nos invita en este mundo hoy en día que vivimos, que tenemos un Dios de esperanza, un Dios que nos invita a vivir la vida
con mucha esperanza, con mucho amor. Y esa es la llamada que hoy Dios nos hace, que tenemos a un Jesucristo resucitado, y un Jesucristo resucitado nos permite tener una esperanza en nuestra vida. En estos tiempos que vivimos, tenemos a Jesucristo resucitado, un Jesucristo que nos hace volver de nuevo, un Jesucristo que nos permite poder llegar a donde el Padre, tener esa esperanza. Y yo creo que en estos momentos de crisis, donde la enfermedad y todo lo que nos agobia, esta es nuestra alegría, esta es nuestra esperanza. Dice San Pablo que vana sería nuestra fe si Jesús no hubiera resucitado. Pero sabemos que Dios ha resucitado y que el amor de Él nadie nos lo puede quitar, y Él está ahí para amarnos y para estar con nosotros, incluso más allá de la enfermedad y de la muerte, porque sabemos que ya hay seres queridos que se nos han adelantado, que ya están con Dios, y podríamos decir, pobrecita, pobrecito, falleció. Podríamos sentir miedo nosotros también por la misma muerte, y Jesús también sintió ese miedo, y es normal de la naturaleza humana. Sin embargo, debemos confiar y creer con un corazón alegre que la resurrección existe, que vamos a contemplar el rostro de Jesús confiando en su infinita misericordia. Que cada uno con lo que ha recibido se ponga al servicio de los demás. Los dones no son para esconderlo, sino para el servicio está. Hemos escuchado este cantito múltiples veces, y pues les invitamos a que lo hagamos nuestro, que esos dones no los escondamos, sino que los pongamos al servicio de los demás. Muchas veces somos nosotros quienes conocemos mejor nuestras fortalezas, y esas fortalezas pues hay que sacarlas y ponerlas al servicio de los demás. En la llamada, ¿a quién invita Dios? Dios invita a cada uno a recorrer la vida junto a Él por un camino concreto. Algunos los llama al sacerdocio ministerial, a otros a la vida religiosa, y a otros, los laicos, los llama a encontrarle en la vida ordinaria, ya sea viviendo el celibato o la vocación matrimonial. Y es que Jesús nos llama, y muchas veces cuando estamos ante este punto de elegir un estilo de vida, los jóvenes, pues algunos ya hemos hecho este proceso de elegir un estilo de vida, como nosotros en el matrimonio. Gracias a Dios, con la fuerza de Dios, podemos continuar adelante y somos pues muy felices gracias a la pura bondad del Señor, porque es Él quien renueva la fuente del amor día con día en nuestro matrimonio. Gracias a Él somos felices, y de igual manera hay algunas personas que todavía no han hecho su opción por un estilo de vida de sacerdocio o de vida matrimonial o de vida laical, pero existe muchas veces el miedo, y queremos animarles a que no sintamos miedo, a que confiemos en el Señor. Las dudas yo creo que son normales en todos los procesos, porque elegir un estilo de vida implica hacer una opción para toda la vida. Y muchas veces da miedo porque no sabemos qué va a pasar mañana, no sabemos si el matrimonio va a funcionar después de 2 años, o después de 1 año, o después de 5, no sabemos. No sabemos si mi vocación definitivamente será ser sacerdote toda la vida. Podemos preguntarnos las limitantes que tienen, y si después me siento solo, y si esto, y si lo otro. De igual forma, si me quedo en una vida célibe laical, ¿qué irá a pasar? ¿Me iré a sentir solo? Podemos tener muchos miedos, y cada quien conocerá los propios. Sin embargo, María también sintió, nuestra Madre Santísima también sintió dudas cuando se le propuso aquel inmenso plan de salvación, de ser la madre del Redentor del mundo. Y ella, con dudas, con miedo seguramente, ella dijo su sí, pero un sí confiado en el Señor, y un sí que nunca se soltó de la mano y la confianza en Dios. Es decir, que si nosotros hacemos una preparación correcta, un discernimiento en un seminario, en un proceso de pastoral vocacional, un proceso de noviazgo desde Dios, entonces vamos a poder prepararnos para hacer esta opción por un estilo de vida y de la mano del Señor, que es la fuente inagotable
de esperanza, de amor y de felicidad, vamos a poder llevar a cabo el sentido del matrimonio o de la opción sacerdotal religiosa que elijamos. Dios nos invita a que todos estamos llamados a ser santos, viviendo con amor y ofreciendo el propio testimonio en las ocupaciones de cada día. Ahí donde te encuentras, si eres consagrada o consagrado, sé santo, viviendo con alegría tu entrega. ¿Estás casado? Sé santo, amando y ocupándote de tu esposa o esposo, como Cristo lo hizo con la iglesia. ¿Eres un trabajador? Sé santo cumpliendo con honradez y competencia tus trabajos al servicio de los hermanos. ¿Eres padre, abuelo, tío, hermano? Sé santo enseñando con paciencia a los niños a seguir a Jesús. ¿Tienes alguna autoridad, algún cargo público? Sé santo luchando por el bien común y renunciando a tus intereses personales. ¿Cuáles son las excusas del hombre para rechazar la llamada de Dios? Les invitamos a buscar en su Biblia la lectura de Éxodo en los capítulos 3 y 4. Vamos a escuchar Moisés, el llamado que Jesús le hizo a Moisés, así como nos lo sigue haciendo hoy en día a nosotros. Dios nos sigue llamando, al igual que Moisés. Revisemos entonces algunas de las excusas que Moisés puso, que podrían ser las que nosotros estemos poniendo, o podrían ser que sean otras. Reflexionemos sobre esas limitantes que sentimos nosotros que existen para poder responder a Dios. La inferioridad. Moisés dijo, ¿quién soy yo? Sentirnos no aptos para la misión que Dios nos da. Sin embargo, Dios nos da la misión, es Él quien la realiza, solo necesita nuestra disposición. Él va a hablar por nosotros, Él va a darnos la fuerza, las capacidades, las aptitudes que necesitemos para llevar a cabo la misión. Únicamente tenemos que encomendarnos y ser dóciles. Falta de intimidad con Dios. ¿Quién eres tú?, le dijo Moisés. Puede ser que nos esté haciendo falta la oración, la escucha de la palabra, el detenernos en medio de este mundo tan acelerado para escuchar a Dios. La duda, ¿y si ellos no me oyeran? ¿Y si no funciona? ¿Y si me meto al seminario pero y después me salgo y perdí un montón de años? ¿Y si me caso y después no funciona? Los miedos son normales, pero Jesús nos dice, yo les acompaño. Yo te daré las palabras, yo te daré la energía, la fuerza, la fortaleza. Dios nos acompaña y no dudemos, porque no hay vocación en la que todo esté dicho y escrito. En todas necesitamos la mano de Dios y seremos felices únicamente si nos agarramos de su amor y lo tomamos como el centro de nuestras vidas, como esa fuente de amor inagotable para llevar a cabo la vocación con felicidad. La incapacidad. Nunca fui buen orador, dijo Moisés. Sentirnos no capaces, como ya mencionábamos. El temor. Sé que puedes encontrar a otro mejor. Dios nos llama a nosotros. Dios te llama a ti, porque la tarea que tú vas a realizar no la puede realizar alguien más. Este mundo está lleno de necesidades y nos necesitamos todos. Ahí donde te encuentras, te invito a que podamos responder las siguientes preguntas de acuerdo a lo visto en el tema. Te invito para que puedas entrar en un momento de encuentro con el Señor y preguntarte, ¿te has planteado alguna vez la posibilidad de vivir como sacerdote, religioso o religiosa, al matrimonio o a la vida misionera? Después pregúntate, ¿qué cosa debo superar para poder responder al llamado de Dios? ¿Qué cosas me impiden para poder responder a ese llamado de Dios? ¿Qué excusas le respondo yo al Señor hacia ese llamado que Él me da? Ojalá reflexionemos sobre esto. Y si ya hemos reflexionado e incluso hemos optado por una vocación, por un estilo de vida, si ya hemos optado por uno, pues que también reflexionemos sobre de qué manera lo podemos hacer mejor, de qué manera podemos ser más fieles al Señor en lo que estamos haciendo, encontrar la felicidad y pedirle a Dios la alegría y la fuerza para seguir adelante siéndole fiel en el estilo de vida
que decidamos o que ya hemos decidido. Ahora vamos a realizar la oración final. Antes de hacer la oración final, queremos invitarlos para que sigamos en sintonía de estos temas que vamos a estar compartiendo en el mes de la juventud, julio, el próximo lunes a las 7:30. También miraremos el segundo tema de los 4 que vamos a ver, la llamada. Este fue el primero. El otro lunes miraremos el tema 2, así sucesivamente el siguiente lunes el 3 y 4. También les invitamos a unirse al Rosario, a la transmisión en vivo del Rosario, que junto con Pastoral Juvenil, los sábados, todos los sábados de julio, a las 7:30, vamos a estar realizando el Rosario Vocacional, porque debemos orar para que hayan más servidores, más trabajadores, porque la mies es mucha y los obreros son pocos. Al final también vamos a compartir con ustedes el video de 2 hermanos que han querido compartir su pequeño testimonio sobre el llamado que Dios les hizo, cómo concretamente Dios los llamó, cómo están viviendo ese llamado hasta el día de hoy, cómo ha sido su experiencia, cómo se sienten. Así que les invitamos a escuchar también los testimonios del final. Y vamos a hacer nuestra oración final por las vocaciones que estamos realizando, las pastorales vocacionales de todo el país. Hoy, Jesús, tú me invitas a profundizar sobre mi vocación, siendo signo de esperanza en nuestra sociedad. Así, Señor, tú me quieres como soy y me necesitas para tu proyecto especial que estoy descubriendo cada día. Al reflexionar sobre mi actitud frente a los desafíos, a mi entrega sin límites, estoy preparándome sin darme cuenta que todo este acervo de oportunidades es para servir grandemente a los demás. Señor, ayúdame a vencer la fatiga, el miedo. Extiende tu mano, ayúdame a vivir mi vocación con alegría y fervor. Te pedimos que sigas llamando a muchos jóvenes para que con libertad y fidelidad respondan a tu llamada y así juntos anunciemos su reino aquí en la tierra. Señor Jesús, bendice a tu iglesia, nuestras familias, y que sean entes de esperanza y motivación para aquellos que no te conocen. Derrama tu gracia santificante sobre el Papa Francisco, nuestros obispos, sacerdotes, religiosas, religiosos y agentes de pastoral. Padre, consérvalos fieles al llamado del Evangelio, que el mundo vea en ellos la imagen viviente de tu Hijo Jesucristo. Te lo pedimos por intercesión de Nuestra Señora de Suyapa, patrona de Honduras. Amén. Amén. Gracias por haber estado con nosotros, poderles permitir compartir este primer tema, el tema de la llamada. Y les dejamos con los testimonios de nuestros hermanos Marcos Flores, de la Pastoral Juvenil y catequista de la Comunidad de Río Blanco, y con nuestro hermano también Wilfredo Antunes, parte del Consejo Parroquial, del Consejo de la Comunidad de Fecitrán. Él también compartirá con nosotros su testimonio. Gracias, hermanos, y nos vemos en una siguiente ocasión. Gracias, muy buenas noches. Muy buenas noches a todos los que están siguiendo esta transmisión por medio del Facebook. Espero ustedes y sus familiares se encuentren muy bien ahí en sus hogares. Mi nombre es Marcos Flores, tengo 21 años, actualmente miembro activo de la Pastoral de Catequesis y de la Pastoral Juvenil de la Comunidad de Río Blanco. En esta ocasión, la Pastoral Vocacional de la Parroquia me ha pedido compartir con ustedes un breve testimonio de cómo fue mi llamado al servicio de Dios. Yo desde que tengo memoria asisto a la iglesia desde una temprana edad. Desde muy chiquito asistía a la catequesis, asistía a las eucaristías. Pero no fue hasta entonces que en el año 2013 Dios me llamó por medio de 2 personas, me llamó 2 veces para que yo le sirviera a Él.
Recuerdo de que el primer llamado yo lo rechacé. Fue de parte de mi catequista de confirma, Gerardo López, el famoso Tata. Recuerdo de que él era mi catequista de confirma y él al final de cada charla nos decía: quédense en el grupo juvenil, ahí van a encontrar nuevos amigos, van a conocer más de Dios, etcétera. Pero yo nunca le hice caso, yo siempre directo, después de la charla, para mi casa. Pero fue hasta un domingo del mes de junio de ese mismo 2013 cuando Dios me llamó por segunda vez por medio de otra persona. En esta ocasión, por medio de Lourdes Amaya, Lula, que para ese entonces ella todavía pertenecía a la pastoral juvenil. Recuerdo muy bien que yo iba saliendo de las charlas y nos topamos en el portón con Lula esa vez. Recuerdo que ella me preguntó: ¿no quieres pertenecer a la pastoral juvenil?, me dijo. Yo rápidamente le dije: no puedo, le digo. ¿Por qué?, me dijo ella. Porque no le dije a mi papá que me iba a quedar hasta tarde en la iglesia, le digo. No te preocupes, me dijo. Yo aquí ando un teléfono, vamos a llamar a tu papá en este momento para decirle que vos te vas a quedar en la iglesia, en el grupo. Y yo buscando más excusas para irme. Recuerdo que le dije: pero es que ando el morral y ando la Biblia y el cuaderno. Si querés lo voy a dejar a la casa y voy a regresar. Pero yo con esa excusa pensaba irme y no volver. Pues recuerdo de que ella me dijo: no te preocupes, aquí vas a ocupar eso. Pues bien, me quedé. Y creo que ese domingo 7 de junio del 2013 que me quedé en la pastoral juvenil, ahí pues empezó todo. Porque pastoral juvenil ha sido una pieza clave en mi vida, significa mucho para mí. Fue mi motor de arranque para que yo decidiera formar parte del grupo de catequistas de mi comunidad, porque gracias a la pastoral juvenil yo he aprendido a vencer mis miedos, a hablar delante de otros jóvenes, vencí el miedo de pasar a leer las lecturas en las misas. Recuerdo de que yo antes le tenía miedo a eso, decía: ¿qué se sentirá leer una lectura en una misa?, decía yo. Pero recuerdo de que gracias a la pastoral juvenil pude lograr vencer ese miedo. Recuerdo que en el año 2015, cuando hice mi confirmación, decidí que al siguiente año yo iba a formar parte del grupo de catequistas de mi comunidad, porque sentí de que ya tenía que dar un paso más dentro de la iglesia para servir a los demás por medio de la pastoral de catequesis. Recuerdo de que en el año 2016, en un retiro de pastoral juvenil, hicimos unos compromisos. Recuerdo que mis dos compromisos, el primero de ellos fue seguir siendo catequista, y el segundo, que yo iba a ser parte del grupo de animadores de pastoral juvenil de mi comunidad. Y dicho y hecho, yo con el pasar del tiempo, de los meses, formé parte del grupo de animadores de la pastoral juvenil de mi comunidad. Y pues a veces cuando siento de que no quiero ir al grupo o de que no quiero ir a la catequesis, recuerdo bien esos compromisos, porque recuerdo que esos compromisos no lo hice con aquellos que estaban en ese retiro esa vez, sino que fue con el mismo Dios. Lo que yo les puedo decir es de que muchas veces nosotros estamos esperando la voz de Dios, literalmente como Dios llamó a Samuel o como llamó a Moisés por medio de la zarza, que ellos escucharon literalmente la voz de Dios. Muchas veces Dios nos va a llamar por medio de personas. Queda a decisión de nosotros si decidimos atender al llamado que Dios hace por medio de las personas, por medio de los catequistas, por medio de los sacerdotes, por medio de los religiosos, por medio de los laicos. Queda a decisión de nosotros si aceptamos ese llamado que Dios hace por medio de ellos para con nosotros. Así que los animo, los invito a todos aquellos jóvenes de que aún no han encontrado su vocación o su servicio dentro de la iglesia, a que todavía no es tarde, que todavía lo pueden hacer. No es para nada aburrido, créanme, porque se conoce mucha gente, se convive con la gente, pero sobre todo llevamos el mensaje de Dios a los demás. Esto es mi breve testimonio y espero verlos pronto. Bendiciones.
Buen día tengan todos, hermanos y hermanas, a todos los integrantes del pastoral vocacional, al padre Neri que lo dirige. Quiero felicitar pues en este mes de las vocaciones a nivel de todo Honduras y a nivel de nosotros aquí en la diócesis de San Pedro Sula, en la parroquia, para celebrar juntos pues esta con la pastoral vocacional. Hoy pues quiero agradecer por esta invitación que me han hecho para dar mi pequeño testimonio, y hoy voy a referirme pues al llamado de Dios en la vocación a cual Él me llamó. Primero pues quiero decir que desde que tiene una razón de sí mismo, sabe lo que quiere, y en mi mente siempre pensé en la vocación del matrimonio, y decía yo, cuando yo me enamore de verdad me voy a casar. Y a temprana edad fui descubriendo la responsabilidad, cómo iba a ser como esposo, padre, y cómo iba a mantener a mi familia. El tiempo y las circunstancias me llevan a ganar experiencias, porque tanto en el trabajo, en el estudio, y bueno, en diversidad de cosas, pues uno obtiene experiencia. Y entonces alcancé mi madurez ya a los 21 años, cuando decidí decir sí al Señor en el altar con mi esposa. Dios nos había dado todo ya, lo que necesitamos nosotros, tanto en la unión del matrimonio como las cosas que íbamos obteniendo. A veces yo no comprendo cuando uno anda apartado de las cosas de Dios y que no le da el tiempo necesario a Él, porque al atender al Señor pues es algo especial, y a veces uno atiende más el deporte, el trabajo, las diversiones, estar con la familia, que no es malo pues, pero siempre tiene que uno darle ese tiempo al Señor, al cual Él nos ha dado la vida pues, y para que lo pasemos juntos como matrimonio. Mi esposa en una Semana Santa me entregó a los pies del Señor y oí el llamado. Escuché la voz del Señor que me decía: quiero que me sirvas en mi iglesia. Escuché la voz de Él y ahí me tiene Él sirviendo ya 21 años. Ya en la iglesia me ubiqué en una pastoral de conjunto, porque lo he simplificado así, porque que serví en la catequesis infantil, en la pastoral juvenil y en la pastoral familiar, y encontré el carisma de alegría, de servicio, que si uno ya lo trae en la sangre, pues ahí le aumentan a uno, y con ese carisma de los redentoristas, de ser cercano, de la alegría, de todo lo que ellos dan, pues uno se siente bien en ese lugar de servicio. Creo en las vocaciones y estoy seguro que si se le da el seguimiento que llevan ahora, tendremos buenas vocaciones, tanto sacerdotales como las otras vocaciones que los da la iglesia. Yo creo que lo importante en la pastoral vocacional es el seguimiento que se le da al joven, el acompañamiento, saber quién es, de dónde es, integrarse en la familia, cómo es la comunicación entre hijo, padre, y padres, hijos, hermanos y demás familia. Eso es importante para que el joven que tenga la vocación de dar el paso a la vocación sacerdotal, pues tenga un respaldo atrás de su familia.
yo les animo a seguir adelante a la pastoral vocacional y a los que son afines a la pastoral que apoyen pues a la pastoral vocacional para que sigan adelante ellos. Yo les invito también en esta ocasión y voy a aprovechar con el permiso pues y con el perdón del Padre Neri a invitarlos pues para que la actividad que se ha hecho siempre en el mes de julio para los seminaristas de Troje pues que podamos apoyar. Yo creo que esas tarjetas que nos entregaban de 120 lempiras o 150 lempiras para comprar los alimentos que vendían y pasar un momento agradable, cultural, pues que lo hagamos y me apunto pues para que me aparten ya esa porción para apoyar siempre a la pastoral vocacional. Yo siempre estaré con usted, yo creo que fui miembro de la pastoral vocacional y comprendo las situaciones que se pasan. Necesitamos más apoyo, se necesita más apoyo de parte de todos a nivel parroquial. Gracias, hermanos.